Estamos muy agradecidos a Michel y al Sinn Féin por su presencia aquí y mañana en el acto del Miribilla. Nunca nos ha faltado la ayuda y el respaldo del pueblo de Irlanda y del Sinn Féin en el largo camino que viene recorriendo también este pueblo y que viene recorriendo la izquierda abertzale, y de cara a este nuevo ciclo político que se ha abierto ya definitivamente en este país, contar con su respaldo, su presencia y su apoyo pues también es muy importante y desde luego digno de agradecer. Decir que para nosotros el proceso irlandés ha sido un espejo en el que nos hemos solido mirar muy a menudo, y es ejemplo de que la paz, por poderosos enemigos que pueda tener, finalmente es posible y debe de ser posible. También demuestra que la paz, en última instancia, es beneficiosa para todos y para todas. Ese proceso demuestra también la importancia de cara a consolidar un escenario de paz y a que esa paz sea completa y duradera, la importancia, digo, de que los presos políticos abandonen las cárceles y puedan contribuir a la construcción, a la consolidación del nuevo escenario, ¿no? Y por último, diría que ese proceso también es un espejo en el que mirarnos y resulta paradigmático en la medida en que demuestra que el cambio de estrategia puede dar un espaldarazo al proceso de liberación. Quienes ayer eran terroristas en Irlanda, hoy son hombres y mujeres en tareas de gobierno y a pesar de que aún no han conseguido sus últimos objetivos, qué duda cabe de que allí también están mucho más cerca que hace tan solo unos cuantos años. Por último, terminar convocando a todas las gentes de izquierda y abertzales a acudir al acto del Miribilla mañana a las 5:30 de la tarde.